La puerta del miedo. ¿Alguna vez te has encontrado pensando en un lugar abandonado, donde las sombras parecen moverse solas y los ecos de pasos no pertenecen a quienes están a tu lado? Imagina estar allí, solo, con la curiosidad ardiendo, mientras una presencia invisible comienza a observarte, a estudiarte. Ahora, imagina que eres el único que duda de lo que está sucediendo, tratando de ignorar lo que está justo frente a tus ojos, creyendo que todo no es más que una alucinación. El miedo es una sensación insoportable, pero ¿y la curiosidad? Ah, esa es aún más poderosa. ¿Y si te dijera que, al explorar un edificio abandonado, la línea entre lo real y lo sobrenatural comienza a deshacerse frente a tus ojos? ¿Qué harías? ¿Te quedarías frente a la puerta o entrarías, sabiendo que algo o alguien, quizás, te observa en las sombras? Era una tarde lluviosa cuando el periodista, escéptico y racional, recibió una invitación que parecía salida de un cuento de terror. Leyendas urbanas, fantasmas, apariciones. Nada de eso tenía sentido para él, que siempre había creído en la lógica y la razón. Pero la curiosidad, esa fuerza imbatible, lo hizo aceptar la tarea. Era solo una historia, pensaba él. Una más de esas farsas creadas por aquellos que aman alimentar el miedo y las supersticiones. Sin embargo, a medida que se acercaba al antiguo edificio abandonado, su pensamiento racional comenzaba a vacilar. Lo que no sabía era que la verdad sobre ese lugar era mucho más aterradora que cualquier historia que pudiera imaginar. El edificio abandonado exhalaba misterio. Sus paredes mohosas parecían guardar secretos que el tiempo no se atrevió a borrar. El aire estaba pesado, y el sonido de sus propios pasos resonaba en los pasillos oscuros, creando la sensación de que el espacio estaba vivo, observándolo en cada movimiento. El frío, casi insoportable, parecía penetrar hasta los huesos, y una ligera presión en el pecho comenzaba a formarse. Había algo allí, algo que aún no podía comprender. Las sombras en las paredes parecían moverse a medida que avanzaba, y el silencio perturbador solo aumentaba el peso de su curiosidad. Mientras recorría los pasillos sucios, sus manos tocaban las superficies envejecidas, tratando de encontrar alguna pista, algún signo de que todo eso no fuera más que fruto de las historias contadas en la noche. Sin embargo, a medida que avanzaba, se sentía más envuelto por la atmósfera sombría del lugar. Cada nueva habitación, cada nuevo pasillo, el edificio parecía expandirse, como si fuera un laberinto sin fin. Y fue entonces cuando escuchó por primera vez susurros. Suaves, casi imperceptibles, pero lo suficientemente cercanos para que los oyera claramente. Se detuvo, el corazón disparado en su pecho. No puede ser, pensó. No podía permitirse ceder al miedo. Era solo el viento, alguna corriente de aire, nada más. Pero la duda ya se había instalado en su mente. La tensión solo aumentaba. Las puertas se cerraban solas, crujiendo como si se estuvieran comunicando entre sí. La sensación de estar siendo observado se intensificaba, y ya no podía ignorarlo. Miraba hacia los rincones oscuros, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero cuanto más buscaba, más se perdía. Algo en el aire parecía distorsionar el espacio a su alrededor, y ya no podía distinguir si los sonidos eran reales o si su mente comenzaba a fallar. Su racionalidad estaba siendo corroída lentamente, y el miedo comenzó a infiltrarse, llevando su curiosidad a nuevos límites. Continuaba explorando, pero ahora con el corazón apretado, sabiendo que algo lo observaba. Fue entonces cuando comenzó la verdadera prueba. El periodista vio, de reojo, una sombra moviéndose rápidamente en su dirección. Parpadeó, y desapareció. El miedo lo paralizó por un segundo, pero se forzó a avanzar. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Ya no estaba seguro de nada. La línea entre lo real y lo irreal comenzó a deshacerse frente a sus ojos. Vio la figura de un hombre de apariencia fantasmal, parado al final del pasillo, vistiendo ropa antigua. Dio un paso hacia la figura, pero al mirar de nuevo, ya había desaparecido. Su corazón latía fuertemente, su respiración pesada. Comenzaba a darse cuenta de que algo mucho más allá de la lógica estaba ocurriendo allí. Ahora, ya no podía confiar en sus propios sentidos. El miedo se había convertido en una presencia constante, como una sombra que lo acompañaba en cada movimiento. La adrenalina hacía que su cuerpo temblara, pero la mente, confusa y sobrecargada, ya no podía discernir lo que era real.
El edificio parecía tener vida propia, manipulando sus miedos más profundos, haciéndolo dudar incluso de su propia cordura. Ya no sabía qué temía más, lo que sucedía en el edificio o lo que le estaba sucediendo a él mismo. Intentó convencerse de que todo aquello no era más que una pesadilla, pero no podía. El miedo, la adrenalina y la curiosidad se habían mezclado de tal manera que ya no sabía dónde comenzaba uno y terminaba el otro. La presión aumentaba con cada minuto. El periodista ya no sabía qué hacer. Cada sombra, cada sonido, parecía una amenaza inminente. Miró hacia la puerta de madera frente a él y, de repente, se cerró sola, con un estruendo que reverberó en las paredes, como si el propio edificio estuviera dando la última palabra. Estaba atrapado en ese lugar, y la sensación de estar siendo manipulado por una fuerza invisible lo tomaba por completo. Intentaba concentrarse, mantener la racionalidad, pero no podía. El miedo lo dominaba, y su cordura estaba al borde del colapso. El periodista sabía que eso no era normal, que no era solo un fantasma o una aparición. Era algo mucho más profundo, algo que tocaba su percepción de la realidad. La línea entre lo real y lo imaginario ya estaba irremediablemente borrada, y solo podía caminar hacia lo desconocido. Y fue en ese momento, entre la duda y el pavor, cuando se dio cuenta de algo. Quizás no era la entidad la que lo perseguía, sino su propia mente. Tal vez el miedo se había infiltrado tan profundamente en sus pensamientos que ya no podía distinguir lo que era verdad. Lo que sabía con certeza era que su jornada de curiosidad se había convertido en una batalla contra el terror psicológico que carcomía su mente, y que, al final, no saldría ileso de esa experiencia. ¿Realmente crees que lo que tus ojos ven es la verdad absoluta? ¿O será que, cuando la puerta se cierra detrás de ti y los susurros comienzan a invadir tus pensamientos, es demasiado tarde para cuestionarlo? ¿Qué sería capaz de hacer que te detuvieras? La adrenalina, el terror, la curiosidad, se entrelazan de tal manera que tu cordura comienza a deslizarse. ¿Pero qué viene después del miedo? ¿Qué sucede cuando te pierdes entre la realidad y la alucinación? Si tienes valor, prepárate, porque esto es solo el comienzo. Y antes de que se te olvide, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue el viaje con nosotros. Solo así, juntos, podremos descubrir hasta dónde puede llevarnos la línea del miedo.